Músculos de la pelvis. En la pelvis vamos a encontrar dos músculos que son el músculo iliopsoas y el psoas menor. El músculo iliopsoas se divide en dos, que es el músculo psoas mayor, que tiene su origen en el cuerpo y apófisis transversas de T12 a L4 y se va a insertar en el trocánter menor. Y el músculo ilíaco se va a originar en la fosa ilíaca, en la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Su acción es flexión lateral y extensión de columna, y flexión y rotación medial de la cadera, y lo va a inervar el plexo lumbar. Músculo psoas menor. Se va a originar en el cuerpo de T12 a L1, se va a insertar en la fascia del músculo iliopsoas. Su acción va a ser agonista al iliopsoas y lo va a inervar el plexo lumbar. El primer músculo que vamos a encontrar en la región glútea en un plano superficial es el tensor de la fascia lata. Este se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior, se va a insertar en el cóndilo lateral de la tibia a través del tracto iliotibial. Su acción va a ser flexión de cadera, rotación medial y abducción, y estabiliza la rodilla en extensión, y la va a inervar el glúteo superior. Seguimos con el plano superficial. En este vamos a encontrar al glúteo mayor, que se va a originar en la cara glútea del hueso ilion, la cara posterior del sacro, la fascia toracolumbar y el ligamento sacrotuberoso. Se va a insertar en el tracto iliotibial y en la tuberosidad glútea del fémur. Su acción va a ser extensión, rotación lateral y abducción, y se inerva por el glúteo inferior. El primer músculo del plano profundo va a ser el glúteo medio. Este se va a originar en la cara glútea del hueso ilion, entre la línea glútea anterior y posterior. Se va a insertar en el trocánter mayor del fémur y su acción es extensión, rotación lateral y abducción, y lo va a inervar el glúteo superior. Glúteo menor. Se va a originar en la cara glútea del hueso ilion, entre la línea anterior e inferior. Se va a insertar en el borde lateral del trocánter mayor y su acción es extensión, rotación lateral y abducción. Lo va a inervar el glúteo superior del plexo sacro. Músculo piramidal. Se origina en la cara pélvica del sacro, en la escotadura ciática mayor, se inserta en el trocánter mayor, su acción va a ser rotación lateral, extensión y abducción, y lo va a inervar el nervio ciático del plexo sacro. Músculo gemelo superior y gemelo inferior. El gemelo superior se va a originar en la espina ciática y se va a insertar en la fosa trocantérica. El gemelo inferior se va a originar en la tuberosidad isquiática, se inserta en la fosa trocantérica y la acción va a ser extensión, rotación lateral y abducción, y se inerva por el obturador interno del plexo sacro. Obturador interno. Se va a originar en el foramen obturador de la membrana obturatriz. Se va a insertar en la fosa trocantérica. Su acción va a ser rotación externa, abducción y extensión, y lo va a inervar el nervio del músculo obturador del plexo sacro. Obturador externo. Se va a originar en el foramen obturador y la membrana obturatriz. Se va a insertar en la fosa trocantérica, su acción es rotación externa y aducción, y lo va a inervar el nervio del músculo obturador del plexo sacro. Como último músculo de la región glútea del plano profundo vamos a encontrar el cuadrado crural o cuadrado femoral. Este se va a originar en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, se va a insertar en la cresta intertrocantérea, su acción va a ser rotación lateral y aducción, y lo va a inervar el nervio del músculo cuadrado crural del plexo sacro. Músculos del muslo. En el plano anterior tenemos al músculo sartorio, que se origina en la espina ilíaca anteroposterior, se inerva en la cara medial de la tuberosidad tibial y va a accionar la cadera con una rotación externa y aducción y flexión de rodilla. Y el nervio es el femoral y el plexo lumbar. Continuamos con el cuádriceps femoral. Este cuenta con el recto femoral, que se origina en la espina ilíaca anteroinferior, y el acetábulo acciona la flexión de la cadera. El vasto lateral, que se origina en el trocánter mayor y línea áspera. El vasto medial, que se origina en la línea intertrocantérica y línea áspera. Y el vasto intermedio, que es la cara anterior y caras laterales del fémur.
Todos ellos van a accionar la extensión de la rodilla y el nervio es el femoral y el plexo lumbar. En el plano posterior encontramos el músculo semitendinoso. Este se origina en la tuberosidad isquiática, inerva la cara medial de la tuberosidad tibial, acciona la cadera en extensión y nuestra rodilla en flexión, y el nervio es el ciático y el plexo del sacro. El músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática, se inerva la extremidad proximal de la tibial por debajo del cóndilo medial, acciona la cadera en extensión y aducción y nuestra rodilla en flexión. El nervio es el nervio ciático. Y por último, en el plano posterior tenemos al bíceps femoral, que se origina en una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga es la tuberosidad isquiática junto al semitendinoso y la cabeza corta es el tercio medio de la línea áspera. Se inerva en la cabeza del peroné y va a accionar la cadera en extensión y aducción y otra vez con la flexión de nuestra rodilla. Y el nervio es el nervio ciático. Continuamos con el plano medial. Tenemos al aproximador mayor. Se origina en la rama inferior del pubis y tuberosidad isquiática, se inerva en el labio medial de la línea áspera y tubérculo del aductor, va a accionar la cadera en aducción y extensión y el nervio es el obturador y el ciático. Tenemos al aproximador largo. Se origina en la pubis hasta la sínfisis, se inerva en el labio medial de la línea áspera, acciona la cadera tanto en aducción y flexión y el nervio es el obturador. Aproximador corto. Se origina en la rama inferior del pubis cercano al agujero obturador, se inerva en el lado medial de la línea áspera, acciona en aducción, rotación lateral y flexión y el nervio es el obturador. Peptíneo. Se origina en la cresta peptínea del pubis, se inerva en la línea peptínea del fémur, acciona en aducción y rotación lateral y el nervio es el femoral y el obturador. Músculo grácil. Se origina en el borde inferior de la rama inferior del pubis, inerva medial a la tuberosidad de la tibia, acciona la cadera en aducción y la rodilla en flexión y el nervio es el obturador. Músculos de la pierna. En el compartimento anterior encontramos los siguientes músculos. El músculo tibial anterior tiene su origen en la extremidad proximal de la tibia por debajo del cóndilo lateral, 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, fascia crural y membrana interósea. Su inserción en el borde medial de la base del primer metatarsiano, superficie plantar del hueso cuneiforme medial. Su función en la articulación superior del tobillo es flexión dorsal y en la articulación inferior del tobillo es supinación. Su inervación se da por el tibial anterior. Músculo extensor largo del primer dedo. Su origen en los 2/3 distales de la cara medial del peroné, membrana interósea y fascia crural. Su inserción en la base de la falange distal y de la falange proximal del primer dedo. Su función en la articulación superior del tobillo es realizar flexión dorsal, en la articulación inferior del tobillo supinación y en la articulación del primer dedo extensión. Está inervado por el tibial anterior. Músculo extensor largo de los dedos. Tiene su origen en la extremidad proximal de la tibia por debajo del cóndilo lateral, borde anterior del peroné, membrana interósea crural, tabique intermuscular crural anterior y fascia crural. Tiene su inserción en la apófisis dorsal del segundo y el quinto dedo. Su función en la articulación superior del tobillo es realizar flexión dorsal, articulación inferior del tobillo, pronación, articulación de los dedos, extensión y se encuentra inervado por el tibial anterior. En el compartimento lateral encontramos los siguientes músculos. Músculo peroneo largo. Tiene su origen en la cabeza y borde posterior del peroné. Su inserción en el primer metatarsiano y cara plantar del primer cuneiforme.
Su función es realizar flexión plantar y pronación y se encuentra inervado por el peroneo superficial. Músculo peroneo corto. Tiene su origen distal en la cara anterior y cara lateral del peroné. Su inserción en el quinto metatarsiano. Su función es realizar flexión plantar y pronación y se encuentra inervado por el peroneo superficial. Músculos superficiales de la región posterior de la pierna. Músculo popliteo. Tiene su origen en el cóndilo lateral del fémur, su inserción en la cara posterior de la tibia, su función es realizar flexión de rodilla y se encuentra inervado por el nervio tibial. Músculo flexor largo de los dedos. Tiene su origen en la cara posterior de la tibia, su inserción en las falanges distales del segundo y quinto dedo. Su acción es realizar flexión plantar, flexión de los dedos y supinación y se encuentra inervado por el nervio tibial. Músculo flexor largo del primer dedo. Tiene su origen en la cara posterior del peroné, membrana interósea. Su inserción en la falange distal del primer dedo. Su acción es realizar flexión plantar, flexión del primer dedo y supinación y se encuentra inervado por el nervio tibial. El tríceps sural está conformado por el músculo gastrocnemio y sóleo. El músculo gastrocnemio tiene su origen en su cabeza medial próxima al cóndilo medial del fémur y en su cabeza lateral próxima al cóndilo lateral del fémur. El músculo sóleo tiene su origen en la cabeza, cara y borde posterior del peroné y línea del sóleo de la tibia. Tiene su inserción en la tuberosidad calcánea y su acción, los gastrocnemios realizan flexión de la rodilla y todos generan flexión plantar. Su inervación se da por el nervio tibial. Músculo tibial posterior. Como podemos observar, su origen se da en la membrana interósea, tibia y peroné. Su inserción en el hueso escafoides, cara plantar D, cuneiformes, metatarsianos 2 y cuarto. Su función es realizar flexión plantar y supinación y su inervación por el nervio tibial. Músculos de pie. Músculos plantares. Primer plano. Separador corto del primer dedo. Origen. Calcáneo, aponeurosis plantar, retináculo de los flexores. Inserción. Base de la falange proximal del primer dedo. Acción. Aducción, flexión del primer dedo. Nervio. Plantar medial, tibial. Flexor corto de los dedos. Origen. Calcáneo, aponeurosis plantar. Inserción. Falanges medias del segundo al quinto dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica e interfalángica del segundo al quinto dedo. Nervio. Plantar medial tibial. Aproximador aductor del primer dedo. Origen. Cabeza oblicua, cuboides, ligamento plantar largo. Cabeza transversa. Articulación metatarsofalángica del tercer al quinto dedo. Inserción. Base falange proximal del primer dedo. Acción. Aducción del primer dedo. Nervio. Plantar lateral tibial. Flexor corto del quinto dedo. Origen. Base del quinto metatarsiano. Inserción. Falange proximal del quinto dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica del quinto dedo. Aducción. Nervio. Plantar lateral tibial. Tercer plano. Flexor corto del primer dedo. Origen. Cuneiformes, cara plantar. Inserción. Base falange proximal del primer dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica. Nervio. Plantar lateral, medial y tibial. Músculos dorsales del pie. Extensor corto de los dedos. Origen. Superficie dorsal y lateral del calcáneo. Inserción. Aponeurosis dorsal del segundo y cuarto dedo. Acción. Extensión de los dedos. Nervio. Peroneo profundo tibial anterior. Extensor corto del primer dedo. Origen.
Superficie dorsal del calcáneo. Inserción. Falange proximal del primer dedo. Acción. Extensión metatarsofalángicas del primer dedo. Nervio. Peroneo profundo y tibial anterior. Segundo plano. Cuadrado plantar. Origen. Cara plantar calcáneo. Inserción. Borde lateral del tendón común largo de los dedos. Acción. Cambio de dirección de la tracción. Nervio. Plantar lateral tibial. Lumbricales. Origen. Tendones del músculo flexor largo de los dedos. Inserción. Falange proximal del segundo al quinto dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica del segundo al quinto dedo. Nervio. Plantar lateral tibial. Cuarto plano. Interiosos dorsales. Origen. Metatarsianos 1 y quinto dedo. Inserción. Falange proximal del segundo al cuarto dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica del segundo al cuarto dedo. Desviación medial del segundo dedo. Desviación lateral del tercer y cuarto dedo. Nervio. Plantar lateral tibial. Interiosos plantares. Origen. Metatarsianos del tercer al quinto dedo. Inserción. Base falange proximal del tercer al quinto dedo. Acción. Flexión metatarsofalángica del tercer al quinto dedo. Aducción. Nervio. Plantar lateral tibial. El siguiente ejercicio que les vamos a presentar se llama sentadilla perfecta. Los músculos involucrados aquí son los cuádriceps y los glúteos. En esta sentadilla nuestras rodillas deben moverse más o menos a la altura o estar alineadas con nuestros pies. No debemos ni abrirlas ni doblarlas mucho hacia adentro, ni que sobrepasen las puntas de nuestros pies. Debemos sentirnos en una posición cómoda, ya que todo el peso se realizará encima de nuestros hombros y separaremos un poco los pies e impulsaremos todo el peso de la máquina hacia atrás para poderlo sentir tanto en cuádriceps como en glúteos. Les presentamos el ejercicio patada de atrás con polea. Este ejercicio lo vamos a desarrollar para los glúteos. Lo primero que vamos a hacer es estar de pie con nuestro torso inclinado hacia adelante y la cabeza alineada con nuestra espalda. Colocamos un agarre tobillero en la polea baja y lo sujetamos a nuestro tobillo de una de nuestras piernas, agarrando con las manos la plataforma para buscar una mayor estabilidad. Vamos a realizar una patada trasera extendiendo la pierna. En el punto de mayor contracción de los glúteos, cuando tenemos nuestra pierna extendida hacia atrás, debemos apretar y aguantar unos instantes. Después volvemos a llevar la pierna hacia adelante de forma controlada, flexionando las rodillas sin que las placas se lleguen a chocar para no romper la tensión de este ejercicio. Vamos a repetir hasta completar un número total y continuamos con la otra pierna. El siguiente ejercicio que les vamos a presentar se llama leg curl o también conocido como curl de pierna. Es un ejercicio que permite fortalecer el área trasera de nuestras piernas. Se dirige a los músculos isquiotibiales o a los bíceps femoral. Este ejercicio se puede realizar de boca abajo o sentado y este es el esfuerzo que se da al doblar nuestras rodillas y lo vamos a sentir en nuestros glúteos. Posición de cadera en máquina sentada. Posición inicial es sentarse en la máquina y colocar los pies en la plataforma provista por cada pie. Seleccione el peso apropiado en la máquina, descanse la espalda y la cabeza sobre las almohadillas traseras. Agarre las manillas, mantenga la columna vertebral recta. Presione contra las almohadillas con las piernas para separarlas lo más posible entre sí mientras exhala. Vuelva a la posición inicial con un movimiento suave mientras exhala, así evitando que los pesos en movimiento toquen el resto de las placas. Elevación de talones sentado. Para comenzar a realizar este ejercicio, debes colocar en la barra o la máquina el peso que puedas cargar. Siéntate en una silla o banco con la espalda erguida y las piernas flexionadas a 90 grados. La punta de los pies debe estar sobre una cuña, con la finalidad de poder elevar y bajar los talones a medida que realicen las repeticiones. Una vez sentado, sostén la barra sobre los muslos, sube los talones por la flexión de la planta de los pies y luego bájalos hasta que la posición inicial y repita la elevación de talones sentado. Prensa horizontal. Para realizar este ejercicio debemos sentarnos en la máquina y colocar los pies en la plataforma, separados al ancho de los hombros. Colocamos la cabeza sobre la almohadilla y agarramos las asas laterales de la máquina, asegurándonos de que nuestros pies estén completamente colocados en la plataforma desde los talones hasta los dedos de los pies.
Empuje la plataforma desde los talones de sus pies hasta que sus piernas estén completamente extendidas frente a usted mientras exhala. Regresamos nuestras piernas con un descenso lento y controlado. Este ejercicio nos ayuda a fortalecer los cuádriceps en la parte delantera de los muslos. Máquina de cuádriceps o extensión de rodilla. Para realizar este ejercicio, nos sentamos de manera tal que la espalda y las caderas queden perfectamente apoyadas sobre el respaldo de la máquina. Previamente debemos cargar la máquina con el peso elegido y una vez en esta posición debemos inspirar y realizar una extensión de rodilla de manera que podemos levantar el peso con las piernas hasta que éstas queden horizontales y paralelas al piso. El torso debe permanecer inmóvil y erguido. Expiramos al final del movimiento y comenzamos un descenso lento y controlado. Las piernas deben permanecer durante todo el recorrido paralelas entre sí. El músculo tibial anterior es importante para la marcha y también para la carrera. Se suele ver afectado cuando tenemos lesión de tobillo. Para fortalecerlo, nos ponemos de pie utilizando una banda, la cual la sujetamos con la mano. La pierna debe estar recta. Se tira la banda llevando los dedos del pie hacia la rodilla. La musculatura peronea es clave en la prevención de esguinces de tobillo, ya que es el principal estabilizador de esta articulación junto con el músculo tibial anterior. Se suele ver afectada cuando hemos tenido un esguince. Se trabaja mucho en movimientos con impacto y salto. Para fortalecer este músculo lo podemos realizar con una banda, lo cual nos genera más resistencia. En primer lugar, nos sentamos, colocamos la banda en el borde del quinto dedo del pie y rodeamos con el otro pie. Sujetamos la banda con las manos, piernas totalmente estiradas. Vamos a intentar llevar el dedo pequeño del pie hacia la cara lateral de la rodilla. Se mantiene y se baja. Es importante hacerlo con la rodilla totalmente extendida. Quitamos los soportes laterales del peso y empujamos la plataforma con las piernas para dejar así extendidas las mismas. Desde allí inspiramos y con las rodillas desbloqueadas flexionamos las piernas hasta que los muslos lleguen lo más cercano posible. La caja torácica sin sobrepasar el ángulo de 90 grados con las piernas. Lentamente regresamos a la posición inicial sin extender por completo las rodillas y exhalamos al final del movimiento. Ejercicio de prensa de piernas inclinadas. Para realizar este ejercicio debemos emplear una máquina que funcione como su nombre lo indica, como una prensa en la cual nosotros debemos resistir el peso seleccionado y cargado previamente. Nos colocaremos con la espalda bien apoyada en el respaldo de la máquina llamada prensa inclinada, a 45 grados, y los pies sobre la plataforma que debemos empujar mediamente separados entre sí.